Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Les habla Joel Díaz. Quiero compartir con ustedes en este momento de nuestro culto de oración el Salmo capítulo 11. Salmo capítulo 11. Dice la palabra de nuestro Señor: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí que los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en lo oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Este precioso salmo es un salmo de David, el salmo número 11. Se dice que es uno de los salmos de confianza en el cual David pudo, en un momento difícil de crisis, mirar al Señor por encima de los consejos de sus amigos cercanos, por encima de la situación que él estaba viviendo. Había una profunda crisis física y espiritual en la vida de David, en la familia de David y en la nación de Israel. Hoy día estamos viviendo una crisis, una situación adversa, como nunca antes en Venezuela la hemos vivido. Vemos que estamos bajo la influencia de mucha información contraria que quita la paz, que quita el sueño y que a muchos les da turbación de espíritu. Observamos la peste del coronavirus, observamos la escasez de la gasolina, la cuarentena, la falta de trabajo, de transporte, de la falla de los servicios públicos, del agua, del gas, del teléfono, del internet. Nos ha tocado vivir situaciones difíciles que nuestra generación no había experimentado. Pero en nosotros debe haber confianza como la confianza que tuvo David, porque en nosotros está el Espíritu Santo del Señor. Con nosotros está la palabra del Señor. Están los ángeles, están los ejércitos del cielo, está el Padre y el Hijo junto a nuestro lado. Hay una crisis personal, hay una crisis familiar y hay una crisis nacional. Cada uno de nosotros estamos enfrentando la crisis en esos tres ámbitos. Personalmente estamos siendo movidos, presionados por el entorno adverso que vivimos. Familiarmente está nuestra familia también bajo presión por todas las circunstancias que estamos viviendo y sufriendo. Y toda nuestra nación Venezuela, como nunca antes, también experimenta una profunda crisis. Una crisis en muchas áreas y en muchos temas diversos. Crisis económica, crisis financiera, crisis familiar, crisis moral, crisis política, pero sobre todas las cosas una crisis espiritual. El término crisis es un término temido por muchos y entendido por pocos. Crisis viene del verbo griego krinein, que significa decidir, tomar una decisión. Y en este momento tenemos las dos opciones que también tuvo el rey David en aquel momento histórico cuando compuso el Salmo número 11. Nuestras opciones son huir o confiar en Jehová. La palabra crisis en chino significa wei hi, que combina dos conceptos muy importantes y adversos. Estos conceptos son peligro y oportunidad. La crisis es un punto de cambio. El cambio puede ser
sanar o enfermar, mejorar o empeorar, huir o confiar, renegar o dar gracias a Dios, temer o conquistar en el nombre del Señor. David, ante la persecución que afrontaba, sus amigos les daban un consejo bien intencionado, pero no espiritual. Le recomendaban que huyera. Y él allí en el versículo 1 lo redacta diciendo: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? En este pasaje de la palabra vemos que hay dos voces a lo largo de toda la narración. Una de las voces apremia hacia la huida, hacia el temor, hacia la desconfianza, y la otra voz apremia hacia la fe. En palabras de un gran experto económico, pude reflexionar acerca de lo que dijo, del alcance de lo que dijo esta frase. Ese experto dijo: los cimientos de la economía mundial han sido reiniciados. En el continente asiático, los chinos le han hecho control alt delete al sistema mundial. Esta expresión control alt delete es lo que se hace cuando una computadora requiere ser reiniciada de forma rápida y bajo emergencia. Así que vemos que esta crisis nos confronta a creerle al Señor o a dudar y tirar por tierra nuestra fe. El peligro de esta crisis es muy cierto. En el versículo 2 vemos que se narra el escenario que afrontaba David. En el versículo 2 dice: porque he aquí que los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en lo oculto a los rectos de corazón. Así que la situación es un peligro cierto. La situación es algo real, pero no podemos ser fugitivos ante esta situación. Debemos enfrentar esta situación. Hay consejos que son bien intencionados, pero que son faltos de fe. Los amigos de David le decían que escapara, que huyera, que se escondiera, que se dejara embargar por el miedo y por el temor. Y hoy, yo no te digo que no sientas miedo, sino que te digo que seas valiente. Pues el miedo es algo natural para todos nosotros los seres humanos cuando afrontamos situaciones que no podemos controlar. Pero la valentía, el ser valiente, es aquella persona que a pesar del temor logra vencerlo y avanza hacia sus objetivos. Recuerda que Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y ante esta situación es preferible ser valientes ante la presencia del Señor que mostrar desconfianza. El reporte de los amigos de David era cierto, era humano. Daban un consejo pero basado en el temor. Así que debemos entender que Dios no se ha ido de Venezuela y tú tampoco te has ido de Venezuela. Dios es quien le da vida a todas las cosas que existen en el mundo y en el universo. La palabra dice que todo fue creado por Él y para Él, y que Él sustenta el universo con el poder de su palabra. Aún el coronavirus funciona porque el Espíritu de Dios le da vida. Así que, amados hermanos, debemos armarnos del pensamiento que dice el apóstol en Romanos capítulo 14, versículo 8, en donde con grandes palabras dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ánimo, iglesia. Para nosotros, los creyentes en el Señor, esto es simplemente una prueba de fe. Esta crisis es para volver a las bases de la iglesia primitiva, a la iglesia de las casas, a encender el altar familiar, para que cada uno de nosotros pastoreemos la iglesia que está en nuestra casa. La iglesia inmediata eres tú. La iglesia no ha sido cerrada. La iglesia no está de vacaciones. La iglesia no ha sido desmantelada. La iglesia somos tú. Somos yo, son nuestros hijos, son nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros padres, nuestras madres. Son toda nuestra familia que está allí viviendo bajo nuestro techo. Hermano, los que están contigo necesitan ser pastoreados en tu casa. Y luego también necesitan ser pastoreados tus vecinos, esos que componen el grupo familiar de tu sector. Esos que están allí esperando una palabra de aliento, una oración por la necesidad que están sufriendo. Y por último, la iglesia también somos todas las congregaciones en pleno, cada uno de los creyentes que estamos congregados por este medio en esta hora. Así que quiero decirte en la traducción personal, en mi traducción personal que le he hecho a Romanos 8:35, las siguientes palabras. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. Estoy seguro de que ni el coronavirus, ni la escasez de gasolina, ni la cuarentena, ni las recompensas de la DEA, ni la invasión, ni lo que ha pasado en el 2019, ni lo que está pasando en el 2020, ni lo que sucederá en los próximos días, podrán separarnos del amor de Dios que es en Jesús nuestro Señor. Como en los días de Habacuc, mantente quieto en el día de la angustia. Mantente quieto, no te desesperes, confía en el Señor. Aunque estemos en cuarentena, ni en las bombas haya gasolina, aunque falte el transporte público, aunque falte el trabajo y no estemos recibiendo ingresos, aunque fallen los servicios y haya rumores de guerra, con todo, nos alegraremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Jehová el Señor es nuestra fortaleza. Créelo, iglesia, repítelo. Jehová el Señor es nuestra fortaleza. Debemos estar confiados en el Señor. Debemos hacer como dice Isaías en el capítulo 26. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Confía en el Señor. No trates de huir, de escapar y de entrar en pánico. No entres en pánico, entra en oración. No tengas temor del peligro y de la injusticia, porque el Señor nuestro Dios no se ha ido de Venezuela. Y el Espíritu Santo que has puesto en ti aún está allí como un sello para el día de nuestra redención. Allí observamos en el versículo 3 que hay una pregunta retórica, una pregunta profunda. Dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hoy decimos nosotros, pero la situación tal cual como está, ¿qué podemos hacer? Los fundamentos económicos parecen destruidos.
Los fundamentos morales parecen destruidos. Los fundamentos de la fe, del trabajo, de la escolaridad, de la educación parecen haber sido destruidos. Pero quiero decirte que el Señor no está en crisis. El Señor, como dice el versículo 4, está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así que no permitas que el miedo te manipule. El Señor tiene el control. El Señor es justo. Él nos cuidará. Veremos el rostro del Señor. Para nosotros, como dice el versículo 5, esta situación es una prueba. Jehová prueba al justo. Pero para el que no tiene el Señor, oye, ahí sí que las cosas cambian en verdad. Porque para el malo y para el que ama la violencia, su alma los aborrece, y él hará llover calamidades sobre los malos. Así que, amados hermanos, Dios no ha perdido su influencia. Dios mantiene su poder sobrenatural. Él decide. Reflexionaba yo esta mañana cuántas veces he estado en mi corta vida de 44 años a punto de morir. Y haciendo memoria de las que recuerdo, he estado más de 20 veces cercano a perder la vida. He estado a punto de morir ahogado, electrocutado, por caída, por quemaduras, en atracos, en tumultos, en accidentes de tránsito, en ataques de animales, en volcamientos, en riñas. ¿Y saben qué? Aún estoy aquí, porque el Señor Jehová es mi fortaleza. Y como decía mi abuelita, si te toca, ni que te escondas, y si no te toca, ni que te pongas. Tú partirás de esta tierra cuando tu ministerio, tu servicio al Señor, finalice. Así que ánimo y confianza, iglesia del Señor. Ánimo y confianza. Estamos viviendo tiempos extraordinarios. Y para estos tiempos extraordinarios el Señor necesita personas extraordinarias. Personas llenas del poder de Dios. Personas redimidas con la mente de Cristo. Personas que ven más allá de lo natural y que ven lo eterno. Así que, amados hermanos, quiero orar por ustedes para que el Señor les bendiga, les guarde, renueve sus fuerzas. Padre, en esta hora, Señor, te pido por tu pueblo, Padre. Señor, bendice a tu pueblo que está en Venezuela, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, que está aquí en Carabobo, Padre. Bendice a tu pueblo, Dios, que está en los diversos municipios de Carabobo, en San Diego, en Valencia, en Naguanagua, en Tocuyito, en Carlos Albelo, en Morón, en Puerto Cabello, en Miranda, en Bejuma, en todos, Señor, los municipios, Padre. Llénalos de tu fuerza, llénalos de tu poder, llénalos de tu unción. Oh Dios, que tu Espíritu, Señor, le unja, amado Dios, y que le llene, Señor, con tu presencia, Padre, para afrontar el día malo y entender que Jehová, el Señor, es nuestra fortaleza. Alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Llénate del Señor, iglesia. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos la bondad del Señor. Oh, afirma tu corazón en el Señor. Y para los amigos que nos escuchan a través de este audio, a través de este medio, si no has conocido al Señor, te pido que le abras la puerta de tu corazón, que repitas conmigo esta oración diciéndole: Señor, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi corazón. Oh Señor, te recibo como mi Salvador en esta hora. Lléname con tu presencia, salva mi vida, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a conocerte y a seguirte cada día. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor alce su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga paz en su corazón. En el nombre de Jesús, sean, amados hermanos, llenos del Espíritu de Dios y llenos de confianza y de amor.
Compartió con ustedes este pasaje el hermano Joel Díaz de la Iglesia Casa de Oración San Diego, Venezuela. Dios le bendiga.